Buenas noches, mi nombre es Esteban Naranjo, estudiante de Ingeniería de Sistemas del curso de Robótica. En este video voy a mostrar lo que es la práctica número 2, en donde se solicitaba la instalación de RoboStudio, de alguna de los simuladores. En mi caso, pues escogí lo que es RoboStudio. Como segundo punto, pues tocaba descargarlo y crear un algoritmo que permita la simulación de toma de 10 objetos diferentes y pues grabarlo en un video, que es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, para la simulación, pues como les dije, utilicé el RoboStudio. Como primera medida, pues lo primero que se hizo fue modelar las piezas. En este caso, pues RoboStudio no traía por defecto una pieza de sujeción, una pinza o una garra, como se llama. Entonces hubo la necesidad de crearlo. Para la creación se utilizó los objetos inteligentes. Primero se la modeló con los sólidos. En este caso se utilizó el tetraedro y lo que es cilindros. Posteriormente a esto se utilizó lo que es el componente inteligente para que la pieza tenga movimiento y tenga algunas validaciones internas. En este caso, pues yo creé lo que es S pinza y SS piezas. El SS pinzas se lo creo con unos componentes que son componentes de movimiento, como son los joint sensor, que pues en este caso es para el cierre y para la apertura, una compuerta lógica, un plane sensor, que es para detectar cuando la pieza esté dentro de la garra, un attach y un detach, que es para apertura y cierre, un joint sensor también, que es para la detección de si la pieza está, una expresión matemática para hacer una conversión, el conversor para que nos tome la salida del joint, que monitoriza y nos la entregue como salida análoga, y un skin para que nos borre las piezas que vamos colocando, ya que pues para mi caso yo utilicé 3 secciones. En estas 3 secciones voy a colocar las 10 piezas que se necesitan. Bueno, las señales que vamos a utilizar son una señal de entrada digital, que es la entrada de inicio, pues en este caso pues sería la entrada de cierra pinza, y 2 salidas digitales, que son una salida digital que la hemos determinado como pillada, y otra que es como tamaño. La de tamaño es una analógica que nos va a definir el tamaño de apertura de la pinza, y la pillada es la que nos va a decir que sí o que sí tenemos o no tenemos la pinza la pieza dentro de la pinza. Para eso RoboStudio utiliza lo que es unos diagramas, en donde de forma lógica pues se puede ir conectando las entradas y las salidas. En este caso pues podemos ver lo que es la compuerta lógica, el sensor, el plane sensor, lo que es el mecanismo de cierre, el mecanismo de apertura, los attacher y detacher, que también sirven, son las funciones de apertura y de cierre de la garra. Tenemos el joint sensor, que es el que nos va a estar testeando el tamaño de la pieza. La expresión matemática la utilizamos, ya que el joint sensor nos entrega, si se puede alcanzar a ver aquí, el valor de este es en micras, entonces lo necesitamos que se vuelva en milímetros. Entonces para esa razón tomamos este valor y se lo multiplica pues por 2000. Y por último se utiliza lo que es el convertidor. Este convertidor es un convertidor que toma la propiedad análoga y la convierte en una salida análoga para entregarla sobre mi salida tamaño. Y tenemos lo que es el skin. El skin, lo que les comentaba, es el que va a borrar las piezas, porque si no me quedaría una montada sobre otra. Bueno, esta es como la parte lógica de lo que es la pinza. Adicionalmente a esto, nosotros se agregó un robot.
Este robot es el IRB 4600, el cual pues la facilidad de este robot es que tiene una brida. Aquí se puede mirar en donde se puede acoplar la pieza que nosotros hicimos, ¿sí? Y tiene los movimientos necesarios para realizar el trabajo que se necesita. Bueno, paso siguiente, lo que se hizo fue crear unas trayectorias. Se puede observar aquí las trayectorias. En mi caso he creado tres destinos finales, se podría decir, que es el 1, el 2, el 3. Lo he determinado como pequeña, mediana y grande. Y aquí se puede observar esta barra transparente es un sensor de posición, el cual me va a censar si hay pieza o no hay pieza. Entonces, como les decía, pues para la realización de estas piezas nos toca utilizar los componentes inteligentes, aquí en modelado, para que la pieza entienda todo lo que se va a realizar. Bueno, paso seguido, pues creamos las trayectorias aquí en simulación. Aquí se puede mirar todas las trayectorias, ¿sí? Se puede mirar todas las trayectorias que se creó para después utilizarlas en la simulación por código. Bueno, estos son los componentes de la SS pieza. Adicionalmente a esto hubo la necesidad de instalar un controlador. Este controlador lo que hace es que el robot entienda los movimientos que se le va a trazar. Entonces pues por defecto este controlador ya lo traía RoboStudio, entonces no hubo la necesidad de descargarlo ni nada, sino que solo cargarlo. Este controlador ya nos entrega todas las características que nosotros hayamos puesto, todas las variables que hayamos hecho. En este caso pues ya las tenemos aquí. Y por último, lo que se hace es pasar a la pestaña Rapid, la cual nos permitirá hacer la programación del código. Este código pues es realmente sencillo, es únicamente pues para lo que se necesitaba, los movimientos de las piezas. Entonces utilizamos lo que son funciones, unas 3 funciones para definir las 3 posiciones que teníamos, pequeña, mediana y grande, y utilizamos un main para que comience la estructura de la programación. Adicionalmente a esto, el programa ya nos entrega las constantes iniciales, ya no las entrega, pues que por lo que hemos definido anteriormente. Y se creó una variable adicional que va a ser un contador, el cual nos va a definir que únicamente nos ubique las 10 posiciones que se necesitan. Bueno, dentro de esto pues voy a explicar un poquito el código para que se entienda mejor. Comenzamos con la definición proc y con el nombre de la función, que en mi caso será main o inicio. Comenzamos aquí haciendo un seteo de la opción cierra pinza. Este seteo más que todo es para validación, para de pronto, por si acaso la pinza está medio cerrada, no está ni cerrada ni abierta, entonces pues él lo que hace es la cierra pero inmediatamente la abre, entonces es una comprobación inicial. Tenemos como paso seguido una función importante que se llama whiteAI. Este whiteAI lo que dice es que espera la señal analógica, que en este caso es tamaño, donde tamaño tiene que ser superior a 129. ¿Por qué 129? Porque el tamaño de nuestra pinza es 130. Entonces lo que quiere decir es que mientras la pinza no esté totalmente abierta, él no va a pasar, ¿sí? Entonces hasta que tamaño no sea 130, se va a quedar aquí. Cuando sea 130 pasa. Paso seguido, utiliza el mismo seteo, pero en este caso es para la pieza que se va a ubicar sobre este sensor.
Entonces lo que hace él es resetear el sensor y volverlo a medir hasta que pieza sea igual a 1. Bueno, paso seguido lo que se hace es mover el robot a un estado inicial. Este es nuestro target. Entonces esto va a ser nuestro estado inicial, nuestra posición inicial, que es donde está. Sí, ahí está en la posición inicial. Listo. Paso seguido se pasa paso seguido se mueve a la siguiente posición que le hemos definido precoge. Estas posiciones las definimos aquí en simulación, como les había mostrado en las trayectorias. Entonces, si se pueden dar cuenta, el precoge es este punto de aquí, ¿sí? Entonces es el primer paso que él va a dar. Paso seguido utilizamos una parte muy importante de RoboStudio en la programación que se llama las secciones. Lo que permite es tomar fragmentos de la programación y encapsularlas en secciones. ¿Para qué sirve esto? En nuestro caso sirve porque esta primera línea de códigos únicamente la vamos a realizar cuando se inicie el programa. Es unas líneas de código de validación de posición y de condiciones de la pinza. A partir de ahí ya no las vamos a utilizar, entonces únicamente utilizamos la sección que está dentro de el pedazo que se seleccionó. Bueno, paso seguido utilizamos la función while presente. Este presente es una variable que ya se ha definido para saber si en este sensor hay una pieza. Entonces él dice que si en el sensor hay una pieza, deja seguir, si no, espera. Entonces no hace que el robot vaya a buscar algo que no se encuentre. Únicamente si hay una pieza, sí. Si se puede seguir, entonces lo que él hace es moverse hasta la posición coge pieza. La posición coge pieza, se la puede mirar acá. Que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces va a seguir ahí. ¿Qué sigue aquí? Vuelve y toma otra variable que se llama pillada. La pinza tiene un sensor que se ha definido en las paletas. Entonces, cuando ese sensor se active, quiere decir que ya tiene la pieza seleccionada, agarrada en la pinza. Entonces, cuando la tenga agarrada, puede seguir. Y sigue a la posición precoge. Listo. Paso seguido, vamos a utilizar unas condicionales para poder ir dejando las piezas en las diferentes secciones. Yo definí estas condicionales, pues cuando el contador sea 1, 4 y 7, pues me va a hacer la función peque y me va a aumentar en 1. Cuando sea 2, 5 y 8 me va a hacer la función mediana. Cuando sea 3, 6 y 9 me va a hacer la función grande, y cuando sea mayor va a salir. Entonces, bueno, cuando termine pues va a quedar en la función target, que es su posición inicial. Bueno, supongamos que entra la posición peque, entonces lo que hace él es moverse. Tenemos que estar en cuenta que está aquí, en la primera que tenemos acá. Entonces lo que hace él es moverse a la posición prepequeña. Esta posición prepequeña es este punto de aquí. ¿Sí? Y posteriormente se baja a la posición deja pequeña utilizando esta utilidad que es el find. ¿Qué hace este find? El find lo que permite es que la pinza baje y no se levante hasta que termine de hacer la apertura de la pinza. Si se damos cuenta, el cierre pinza va a estar en 0, entonces pues es lo contrario, entonces va a generar una apertura.
Eso es lo que permite el Find. Entonces permite que no suelte la pieza en el aire ni la sostenga por más tiempo, sino que hasta que termine de soltarla puede seguir la siguiente acción. Y volvemos a utilizar el while. Entonces lo que quiere decir, hasta que la pinza esté totalmente abierta podemos seguir. ¿Qué es lo que hace a continuación? Él se devuelve a la posición inicial. Entonces se devuelve, sube a pre pequeña y se devuelve a precoge. Estas líneas de código son repetitivas para las tres posiciones. Entonces, como podemos mirar, es lo mismo. Acá, cuando ya tenga seleccionada la pieza, si es mediana, se va a su posición premediana y baja a su posición deja mediana. Utilizando el find, suelta la pieza hasta que esté totalmente suelta, espera hasta que la pinza esté totalmente abierta y se devuelve a premediana y se devuelve a precoge, que es acá. ¿Sí? Y lo mismo hace para la grande. Se viene aquí a pregrande, deja grande, espera su tiempo, sube a pregrande y vuelve a precoge y terminaría ahí las condiciones hasta que sean 10 posiciones. Bueno, esta sería pues la explicación del código y pues pasaríamos a ver lo que es la simulación. La simulación pues la podemos mirar aquí. Sí, ahí la coge y borra de una vez la pieza para que no se quede uno encima de otro. Ahí las deja en su posición adecuada cada una y termina con la posición inicial. Listo, ahí estaría la simulación. En este programa pues cabe resaltar que fue un poquito difícil la realización del ejercicio por la creación de la pinza. Sí me dio mucho trabajo pues cogerle la lógica a lo que es la cuestión del componente inteligente, pero creo que se logró el objetivo. Espero que haya servido de ayuda y pues haya servido para la realización de la práctica 2. Muchas gracias.